Comenzamos logo. Bueno, pois boas tardes a todos. Como Suso me pideu brevedad, porque vamos a falar moito, se tampouco non queremos cansarvos, pois darvos a benvida a todos, como sodes tantas autoridades, eu xa vos dou así en general, benvidos a todos, pero quería darlle, porque como se suele dicir, a historia é moi fácil contada, pero construíla é máis difícil, non? E queria darlle a noraboa, gracias por estar aquí, ao ex-patrón maior, a José Torrado. Hola, José Torrado, gracias por estar aquí. Porque a verdade, José Torrado, pois a verdade que lle gusta incluso contar a historia de Porto do Son. E cando a conta, a verdade que a conta con cariño e con amor. Tamén darlle a Joaquín Quintáns Vila, que tamén foi patrón maior en Porto do Son, e a Tomás Fajardo, que tamén foi patrón maior. Bueno, despois xa falará Milo, pero bueno, a eles porque se hoxe estamos aquí contando e presentando a historia do Porto do Son da cofradía, tamén gracias a eles, non? Darlle, como non, as gracias e benvida tamén á conselleira, porque sempre que necesitamos a conselleira en Porto do Son, aquí está, e hoxe non podía faltar na presentación deste libro. E gracias, Rosa, por acudir, e a todas as autoridades. Eu vou a pasar a palabra agora a Suso. Suso, cando queiras. Vale, ahora. Muchas gracias, alcalde. Evidentemente, lo breve sí bueno, dos veces bueno, y más breve no has podido ser, ¿no? Evidentemente. Entonces, simplemente a todos los asistentes a este acto, darle las gracias por su presencia hoy aquí, distinguidas autoridades, conselleira, directora, jefa territorial, en fin, todos en general, señor cura párroco de Porto do Son, don Ramón Sabín, bueno, un grupo importante de personas que siempre estuvieron alrededor de la cofradía de pescadores de una u otra manera. Y como no puede ser de otra manera, como bien dijo el alcalde, a los ex patrones mayores, hoy aquí presentes, un histórico como es don José Torrado Mariño, y por supuesto sus sucesores posteriormente en el cargo, como don Joaquín Quintáns Vila y don Tomás Fajardo da Costa. El acto que nos reúne hoy aquí es una cuestión sumamente importante para la cofradía, importante para el pueblo de Porto do Son, para el concello en general, importante para los investigadores que quieran ver la historia realmente de lo que sucedió en este pueblo en lo referente al mar desde el año 1923, ¿vale? Y se ha hecho un trabajo, yo diría que fundamental, importantísimo, ¿no? Todo lo que fue organizar, catalogar, inventariar, digitalizar para conservar el patrimonio inmaterial de la Cofradía de Pescadores, el patrimonio histórico de esa historia, que tanto da de sí, lo podemos ver desde otro prisma dentro de un ratito en una pequeña presentación que vamos a hacer. Y la finalidad de esto es perseguir precisamente, o tratar de conseguir, poner a salvo y poner en valor ese patrimonio inmaterial de la cofradía, preservando la cultura marinera, la cultura de los pueblos costeros y, por supuesto, el patrimonio cultural de la humanidad. Las cofradías de pescadores no nacieron hoy, no son de hoy, ni mucho menos, ni tampoco son del siglo pasado, ¿no? A pesar de que se dice que la nuestra, se dice no, hay documentación que así lo acredita, se constituyó el 15 de abril de 1993. Eso dice el primer libro de actas que conservamos. Pero no son de 1923, son de muchísimo antes, ¿vale? Estamos hablando de tanto antes como del siglo XI, ¿vale?, en el que ya se constituyeron las primeras congregaciones de mareantes. De ahí, precisamente, a lo largo de los tiempos, se constituyeron, con otros nombres distintos, asociaciones relacionadas con el mundo de la mar para defender los intereses económicos y sociales, sobre todo los sociales, en aquella época de los pescadores, ¿no?
Hoy en día las cofradías han cambiado mucho. De congregaciones de mareantes se convirtieron en cofradías, todas siempre con una advocación religiosa, luego se convirtieron en pósitos y posteriormente en cofradías de pescadores también. Hoy en día las cofradías de pescadores, vistas como tales, son corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro. Dos palabras fundamentales, ¿no? Derecho público y sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por una parte, como organizaciones públicas que lo son, bajo la tutela, en este caso, de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, administran, gestionan todo lo relacionado con los temas institucionales relacionados con el mundo de la mar. Y por otra parte está la parte privada y sin ánimo de lucro, que fundamentalmente son aquellas cuestiones que realizan o desarrollan a través de la comercialización de los productos pesqueros y otras actividades similares, como es el suministro de combustible, los carros varaderos, los servicios de carnadas, en fin, multitud de servicios que para aquellas personas que no conocen realmente lo que es una cofradía y lo que se trabaja dentro de ellas, pues queda un poco lejos. Por eso es importante poner en valor precisamente esta presentación y esta cuestión de conservar el patrimonio histórico, ¿no? Derecho público, derecho privado. No nos vamos a meter en cuestiones de derecho porque aquí hay abogados de muy alto rango y me pueden discutir cuestiones fundamentales después si no estoy por la labor. Pero hay una labor social que es primordial, fundamental, y que es la que llevó realmente a que estas cofradías de pescadores, llamadas ahora como tal, se constituyeran en el siglo XI, ¿no? Imagínense ustedes los mares del siglo XI, los temporales, los vendavales del siglo XI, los barcos de aquella época y posteriores, que aún hoy en día siguen siendo auténticas cáscaras de nuez en el mar. El mar es un medio hostil que, por desgracia, todos los años se toma su tributo, se cobra su tributo en vidas humanas, ¿vale? De ahí el fin social de la cofradía en aquella época era crear subsidios para la infinidad de huérfanos que quedaban en aquel entonces debido a la cantidad de naufragios que se producían precisamente por la falta de seguridad en las embarcaciones y no se reunían las condiciones y por los enormes temporales que había. Recuerden que los servicios de rescate y salvamento del marítimo son muy recientes, ¿vale? Luego comentaré un caso que viene a cuento sobre esta historia. Luego hay una cuestión muy importante. Está muy de moda ahora ver en los medios de comunicación, en las presentaciones, en todas aquellas cuestiones que tienen relación con las empresas, aquello de implantar la responsabilidad social corporativa. Vale, eso está muy de moda, vende muy bien, vende mucho, pero es que las cofradías lo llevan haciendo desde el siglo XI. Responsabilidad social y corporativa. Repito, corporación de derecho público, corporativa, corporación de marineros, social, defensa de los intereses sociales y económicos de las cofradías, de los pescadores, perdón. Por lo tanto, lo de la responsabilidad social corporativa, como bien decía la consellera hace como 3 o 4 años en una presentación por otra cuestión, la vienen ejerciendo las cofradías desde tiempos inmemoriales, ¿vale? Por lo tanto, no es ninguna novedad para las cofradías de pescadores lo de la responsabilidad social corporativa. Y permítanme que digo esto porque, en fin, está muy de moda, pero es que viene muy de viejo ya, en otras instituciones como las nuestras. Y luego tenemos una cuestión ya, para terminar mi primera intervención con respecto a esta presentación, que la parte fundamental de este proyecto, aparte de organizar, catalogar, inventariar, digitalizar y conservar, es la segunda parte, darle visualización a la historia de esta cofradía de pescadores y a todo lo que han hecho los pescadores desde que ésta se constituyó. Tenemos un pequeño problema que viene dado por la Ley Orgánica de Protección de Datos,
y lamentablemente se han hecho como unas 40.000 digitalizaciones de nuestro archivo histórico, pero no todo va a ser posible visualizarlo. Va a haber una conexión para que todo el mundo tenga acceso al archivo histórico, pero no se va a poder ver su totalidad. Como decía antes, por una cuestión de la Ley de Protección de Datos, consultado con las empresas que nos llevan esta cuestión, nos han permitido que pongamos a disposición del público en general, a través de nuestra página web, todo aquel archivo histórico donde consten personas que efectivamente pues ya no están, ¿no? Que han transcurrido muchos años y ya no están entre nosotros. No así se nos autoriza a poner documentación en la que figuren nombres de personas que todavía están vivas. Sí podría ser factible siempre y cuando nosotros fuésemos preguntando o pidiendo autorización persona por persona para poder publicarlo, pero eso realmente es imposible en una cofradía de pescadores en la que se manejan tantos y tantos y tantos datos personales y nombres y apellidos de las personas. Por lo tanto, sí va a haber la parte histórica más antigua de acceso al público, pero no realmente toda la que quisiéramos. Insisto, hay como unas 40.000 digitalizaciones hechas. Dicho esto, y con el permiso de la presidencia de la mesa, me voy a levantar para explicar un poquito en una presentación PowerPoint un breve resumen de aquellos ejemplos que pueden servir para que ustedes vean realmente lo que se van a encontrar cuando se conecten a la página web y disfruten de su contenido, ¿no? Había un inalámbrico por ahí, me parece, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Hola? Sí, funciona esto, ¿se me oye? Vale, gracias. La presentación, evidentemente, la acabo de hacer ya, he explicado un poquito de qué va el archivo histórico de la cofradía y lo que pretendemos, hemos creado un hashtag, llevamos como 2 meses haciendo publicaciones en las redes sociales, anunciando que poco a poco íbamos poniendo una fotografía, lo que es Porto do Son Mariñeiro. Nos ha gustado mucho el logo de Porto do Son Mariñeiro, ¿vale? Porque es muy curioso, es mariñeiro, mariñeiro, y luego si está al lado del logo de la cofradía y del nombre de la misma, pues mejor imposible. Por lo tanto, nos ha gustado. Y bueno, vamos a empezar. Lo que decía anteriormente, aquí tenemos la primera hoja del primer libro de actas de la Cofradía de Pescadores, que se constituyó en 1923, ¿vale? Donde dice textualmente: en el Puerto del Son, a las 15 horas del día 15 de abril de 1923, se reunieron en el local de la casa número 14 de la calle Isabel II los 6 anotados al margen y gran número de pescadores con el objeto de constituir el pósito de pescadores del Puerto del Son. Acta número 1 del 15 de abril de 1923. Nos quedan 2 añitos para hacer los 100 años, para hacer el siglo. A ver si para aquella el GAL ya tiene fondos FEMP o FEMPA y podemos hacer otro acto similar, pero para celebrar ese siglo de vida de la cofradía, ¿no? Y si estamos aquí, claro, que esa es otra. Como segunda diapositiva, vemos el primer libro del primer libro de socios, de altas y bajas de socios de la cofradía, y es muy importante no por el hecho de que lo sea, en sí que lo es. De hecho, es un libro de actas de 26 de enero de 1925, de socios, perdón, no de actas, de socios, ¿vale? Pero fíjense ustedes la importancia de guardar y conservar el patrimonio, que es muy susceptible de perderse. Aquí hay unos dibujos geométricos que alguien pintó en la carátula de ese libro, que evidentemente no vienen a cuento con el contenido del libro, ni mucho menos. Por lo tanto, hay que conservar el patrimonio, es fundamental. Nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones venideras, que por lo menos tengan una visión clara de lo que fue el sector pesquero en nuestro puerto. Por eso, la importancia y la relevancia de guardar.
primer local del Pósito de Pescadores, en aquel momento era Pósito de Pescadores, 1923, don José Abeijón Vidal alquila a don Manuel Chouza Maneiro la planta baja de una casa situada en la calle Isabel II, para uso del Pósito, perdón. Posteriormente, en el año 1925, 2 años más tarde, fíjense ustedes, un nuevo patrón mayor, concretamente don Antonio Fernández Carballo, alquila nuevamente a la misma persona, don Manuel Chouza Maneiro, una casa en el número 11 de la casa de la calle Rúa do Progreso. ¿Vale? O sea, cambia de pósito, cambia de casa al pósito. Sin embargo, aquí hay un documento muy curioso. Si en la anterior diapositiva víamos un documento manuscrito a mano, con las firmas correspondientes, aquí ya vemos lo que es importante también para la historia, un contrato de inquilinato, ¿vale? Y es un contrato oficial de alquiler. ¿En qué consiste? Bueno, pues es exactamente, el contenido es el alquiler, como se suele decir, el arrendamiento, pero aquí hacemos alusión ya a la ley del timbre. Según el coste del alquiler, se pagaba un timbre, se pagaba el sello correspondiente, ¿vale? En este caso, el alquiler era de 250 pesetas al año, ¿vale? Bueno, aquí hay una transformación importante, ya vamos al año 1945, los pósitos de pescadores, debido al cambio de régimen político en este país, desaparecen como tales, como muchas otras asociaciones, y otras son reconstituidas con otro nombre. En este caso, los pósitos de pescadores pasan a denominarse cofradías de pescadores, ¿vale? Y esto concretamente es en el acta del año 24 de abril del 45, fíjense ustedes qué curiosidad, que habitualmente hablo de muchas fechas del mes de abril. No sé por qué, pero coincide. Entonces, aquí sí tenemos el acta correspondiente donde se procede a la transformación del pósito en cofradía de pescadores, encuadrada como dice ahí, en la Comunidad Nacional Sindicalista, el antiguo sindicato vertical, que algunas personas de aquí mayores tienen pleno conocimiento y vivieron toda esta cuestión, ¿no? Como el señor Torrado, por ejemplo. Bien, aquí constituimos... pero claro, como decía al principio, todas las cofradías de pescadores tienen una vocación religiosa, todas. La nuestra eligió por unanimidad que el patrono de la cofradía sea San Telmo, ¿vale? San Telmo, esta es la imagen de nuestro San Telmo de Portodosón, que se venera en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. San Telmo, bueno, de esto nos podría hablar muchísimo don Ramón, evidentemente, pero era un canónigo nacido en Fromista, en Palencia, tiene una iglesia preciosa románica, probablemente de las más importantes, si no la más importante de España. Yo tuve ocasión de visitarla, y sus restos mortales están y se veneran en Tui, concretamente en la Catedral de Tui. Tuvimos ocasión, la Cofradía de Pescadores del Son, hace muchos años, de hacer una excursión para visitar la tumba de San Telmo. El señor Torrado y algunos otros lo recordarán. Bien, esto es curiosísimo. Estos documentos es que son una joya, Me dice concretamente, aquí hay un párrafo que es singular. Lo voy a leer porque probablemente no sé si todo el mundo le llegará a la vista aquí. Dice: la Casa del Pescador es un artículo sobre el alcoholismo en el sector de la mar, ¿vale?, en el año 1917. Y es un artículo de don Alfredo de Saralegui Casellas, que fue el fundador posteriormente del Instituto Social de la Marina, vigente a día de hoy todavía. Dice el texto: la Casa del Pescador, en tanto que antídoto contra el asiduo uso de las tabernas y el no menos asiduo abuso del alcohol entre los pescadores, entre comillas, dice, causa principalísima de su incomprensión e indiferencia por la cultura y el progreso. Esto está extraído de Alfredo de Saralegui en el artículo El alcoholismo entre los pescadores en el Boletín de Pescas número 5 y 6 de 1917.
páginas 96 y 97, documento que obra en el archivo de la cofradía. ¿Vale? Es muy importante. ¿Qué pasaba con la Casa del Pescador? Bueno, pues desde aquí en aquel momento se promulgaba, se promocionaba, luego hablaremos en otra diapositiva al respecto, la construcción de casas de pescadores en las poblaciones donde había puertos pesqueros. Vale. Y luego tenemos un documento, que es otra joya, que es de 1927, es una donación de 100 pesetas de la reina Victoria Eugenia para la Casa del Pescador de Porto do Son. Es curiosísimo porque lo que no sabemos es a dónde fueron, ni cómo fueron, ni lo que pasó con esto, porque desgraciadamente no tenemos casa de pescador, o yo nunca la recuerdo en Porto do Son, ¿vale? Pero aquí está precisamente, ¿no? Otro documento fundamental, y ahí venía la advocación religiosa, ya de aquellas las cofradías ayudaban, colaboraban con la Iglesia, es una petición al Instituto Social de la Marina de una subvención para el arreglo del tejado de la capilla de la Atalaya. Tema en el que anda don Ramón metido últimamente, pero que con el tema COVID está todo paralizado de aquella manera. Pero sí, ya de aquella la cofradía pedía ayuda al Instituto Social de la Marina. De hecho, habían dado, en este caso al excelentísimo Marqués de Valterra, que había aportado 18.000 pesetas para el arreglado del tejado, pero que no llegaban, porque se necesitaban 34.352 pesetas. Entonces se le volvía a pedir otra ayuda, a ver si podía echar una mano. Bueno, pues otra labor más de la Cofradía de Pescadores. Aquí vemos una fotografía de los años 30-40, precisamente de una procesión saliendo de la capilla de la Atalaya. Pusimos esta foto porque tiene relación, evidentemente, con lo que estamos hablando anteriormente, ¿no? Hay que dar la gratitud al Museo Marea, ya hablará el patrón mayor luego después, porque nos ha aportado su documentación fotográfica para poder adornar, vestir mucho más lo que es el proyecto histórico de la cofradía. Una postal de Porto do Son, esto por lo que tengo oído era un grupo de postales que se habían editado en su momento, precisamente de estas que se vendían por ahí. Se ve, es una vista de la Atalaya desde el Mar de la Sagrada, ¿vale? Así nos lo vende precisamente el título que tiene arriba manuscrito. Otra cuestión, es que son todas cuestiones importantísimas. Viviendas protegidas para pescadores, ¿vale? Aquí tenéis un documento del jefe provincial de la obra sindical del Hogar de La Coruña, donde le reclaman a la cofradía de pescadores a ver qué pasa con el expediente, que no solicitan precisamente el tema de quien lo manda es, en este caso es Lourido Alvariza, un patrón mayor que hubo en ese sentido, ante el letargo del concello, en esta cuestión. Hay otro documento. Ante el letargo del concello en esta cuestión, ¿qué pasa con las viviendas? En todas las poblaciones, puertos pesqueros, se estaba poniendo la primera piedra para la construcción de estas casas del pescador. Sin embargo, en Porto do Son, pues no, aunque se había requerido, no aparecía, ¿no? No teníamos señales. Entonces aquí se le pedían explicaciones, de hecho está firmado por el patrón mayor correspondiente, ¿no? A ver por qué no se montaba en Porto do Son eso. Solicitud de préstamo al Instituto Social de la Marina para la construcción de un edificio para la lonja de pescado. Vale. Estamos hablando de abril de 1934. No es ninguna broma, ya xa choveu, como digo outro, non? Pois ya daquella el Porto do Son ya movía. Esta foto es preciosa porque a mí me trae muchos recuerdos, aparte de que lo sean por sí. Aquí tenemos unas lanchas xeiteiras descargando sardina. Este puerto, este muelle concretamente, que nosotros llamamos el muelle viejo, estoy señalando con la mano y lo puedo hacer con este aparato, pero no tengo la costumbre, discúlpenme. Esta zona de aquí era una zona baja que había debajo de lo que es el cantil del puerto, ¿vale? Entonces se accedía por las escaleras con marea baja y se descargaba cómodamente toda la pesca. Nosotros, los niños de este pueblo, Balbino se acuerda perfectamente porque es de mi época más o menos, igual un poco mayor que yo, pero por ahí andamos, íbamos a jugar.
Y esto tiene un nombre que se llama o Releixo. Íbamos a jugar o Releixo. Tomás se acordará, Joaquín probablemente también. Y son unas fotos muy, muy antiguas. Y aquí están las lanchas xeiteiras. Y aquí me he pasado un montón. Otra lancha xeiteira, también que nos facilitó el Museo Marea. De hecho, esta foto es la foto de portada de nuestro archivo histórico, porque la vimos muy, muy curiosa y que dice muchísimo del pueblo, ¿no? A mí me llama la atención algo que recuerdo de niño y que es precisamente distinguir si era del xeito o no y por qué. Aparte de la lancha en sí, de lo que es la carpintería de Ribeira y de la construcción, todo esto que está colgando por aquí, ¿vale?, son las famosas boyas que hoy utilizamos de plástico, bolos, de corcho blanco, como quieran ustedes. A esto yo recuerdo de niño jugar con ellos, le llamaban boureles, que me corrija Torrado si no es así, pero el nombre que yo recuerdo eran boureles. Y eran aros de trozos de corcho, de cortiza normal, atados y que servían de boyas para los aparejos, para los artes de pesca, ¿no? Fijaros, una curiosidad muy importante, aunque lo vamos a ver luego después. Aquí en El Son hubo una fábrica de conservas que ocupó toda esta zona de aquí que está media derruida. Sin embargo, en esta época ahí no había nada. Se ve ahí un tejadito, pero no había nada. Luego veremos otra fotografía donde sí se ve mejor. 1933, importe del pescado desembarcado en Porto do Son. 1933. Esta es la hoja de las descargas ejecutadas precisamente en ese año. 1974, vaya salto, 40 años, ¿no? Reglamento de la lonja, ¿vale? Y estamos hablando, como dije, del 74. Por ahí, por esa época más o menos, empezó uno a trabajar en la cofradía. No, en el 76 concretamente. 74 no, o sea, vamos mayores ya. Un documento ya de aquellas, ahora que tantas encuestas hay y tanto nos preguntan y nos bombardean, encuesta de Telefónica, encuesta de no sé qué, encuesta de ECU no sé cuánto, de aquellas hacían encuestas. Aquí tengo una encuesta del Gobierno Civil de La Coruña, preguntándole a la Cofradía de Pescadores cuántas embarcaciones había, cuántos metros de cabo utilizaban habitualmente, cuántos artes de pesca utilizaban, bueno, una serie de cuestiones, pero como encuesta, y vuelvo a incidir en la importancia de conservar el patrimonio histórico. Vean ustedes esto, ¿vale?, que probablemente sea una mancha de tinta de aquella vez, de aquellos botes que había, pero ya están estropeando el contenido del documento. Por lo tanto, fundamental la conversación. La flota pesquera de Porto do Son, en aquellos años, con las lanchas xeiteiras y ya los vapores, ahí ya vemos chimeneas importantes. Aquí tenemos la tradicional de toda vida, aquí estamos hablando de los años 30 a 40, ¿vale? Años 30 a 40, unos pescadores ahí con los aparejos para la foto preparándose. Evidentemente, una curiosidad, me da la impresión de que hay uno que destaca de todos porque lleva traje y corbata. Entiendo que debería ser el armador, que es este señor que está aquí, ¿no? Muchos también recordaréis, yo ya no tanto, aunque sí he oído hablar de ello, los carreteiros. Los carreteiros que bajaban al muelle a trasladar la mercancía y el pescado de las embarcaciones a otros medios de transporte, o en su defecto también a recoger las algas de Ribazón para llevar para estiércol para las fincas. Este es un carreteiro con las vacas en el puerto, como podéis observar. Otra embarcación de los años ya 50-60, y seguimos sin fábrica de conserva, ¿vale? Ahí hay una huerta, un muro, pero no hay nada. Años 50-60, esta embarcación nos trae muchos recuerdos a muchos de los aquí presentes que sean de este pueblo, ¿no? Esta es la embarcación María Teresa. Este era un buque, un paquebote que llevaba mercancía y traía mercancía de Vigo, concretamente, ¿no?
por razones que desconozco, probablemente por una quiebra de la empresa, creo recordar o me suena, pues el barco quedó ahí abandonado, literalmente abandonado, y los niños salíamos de la escuela de don Pepe Samamé y don José Castaño de aquella, y en el recreo íbamos a jugar al María Teresa. Todos jugamos ahí. 50, 60, yo creo que esta es una embarcación de pasaje, porque por aquella fecha también venían las personas que se dedicaban a la agricultura en San Cosme, en la otra zona de la ría, traían cebollas y traían cantidad de historias. Años 60-70, otra embarcación con pescadores de Portodosón. Aquí ya tenemos fábrica de conserva, años 60-70. En esta esquinita ya se ve las entradas de luz de esa fábrica de conserva que no víamos anteriormente. Y aquí ya pasamos a los años 80, esto sí que ya es vivido por muchos de nosotros, por mí en concreto directamente. Aquí me voy a permitir un paréntesis entre comillas, lo más breve posible, pero el hecho lo merece. Aquí hay una embarcación que estoy señalando ahora, que pinta de color amarillo, ¿vale? Esta embarcación nos trae trágicos recuerdos. Se llamaba el Volverán. 24 de marzo de 1986. No volvieron jamás. Un temporal tremendo, levantando los aparejos, les cogió ahí abajo, por la altura de las Basoñas o por los Rosins, que le llaman por ahí abajo. No volvieron más, no volvieron más. Fue una tragedia tremenda en este puerto. Estamos hablando de un padre, 2 hijos creo recordar y 2 sobrinos. Solamente apareció uno de ellos. Recuerdo que en aquel entonces era presidente de la Xunta don Gerardo Fernández Albor, hiciéramos un funeral en Nadelas, en la playa de Nadelas, en Queiruga, aquello fuera terrorífico. Y no había los medios de salvamento que hay hoy. Solamente había el helicóptero del SAR en Coruña, no había absolutamente nadie más. Se buscó, luego con el paso del tiempo sí fueron apareciendo algunos restos del barco, pero jamás aparecieron, y restos de algún cuerpo, pero jamás aparecieron las personas, realmente no siendo uno, que viajaban en este barco. Y permítanme volver al inicio, luego vuelvo al final rápidamente, porque es un detalle que merece la pena que ustedes conozcan, porque no lo conoce todo el mundo. Este logo, el logo de la cofradía, el salvavidas con el ancla, fue diseñado y dibujado por Tucho Romero, Antonio Romero, hijo del patrón que iba a bordo de la embarcación Volverán, que también no apareció. Luego después fue pasado a diseño informático por mediación de un hijo de Fina, nuestra compañera de la vida de la cofradía, nuestra querida compañera, y él lo que fue es coger el dibujo que hizo Antonio y lo plasmó informáticamente. Sigue vigente desde 1986 ese logo de la cofradía y seguirá. Entonces, simplemente en ese paréntesis, permítanme decir estas palabras como homenaje a todos los náufragos del Volverán y también a Antonio, del cual guardamos este recuerdo, aparte de otros muchos, porque también eran miembros de la Junta General y del Cabildo de la Cofradía. Otra foto de esos años 80, aquí vemos a la embarcación Sandro, concretamente cuyo armador no falleció hace mucho, era hermano del Volverán, que lo vemos aquí atrás también. Dirán ustedes, no vemos nada ahí. Sí, pero bueno, los que los conocemos y los vivimos distinguimos perfectamente las embarcaciones. La pesca, 1945. Ya en aquella época la cofradía de Portodosón denunciaba la pesca con dinamita. ¿Vale? No es una cosa que nos venga de hoy ni de ayer. No, de mucho antes de ayer, 1945. Y en 1930 ya tenemos la copia del primer reglamento de guardapescas vigilantes, de guardapescas jurados. Función social de la cofradía, una de las muchas que hacíamos. Ya en aquel momento, estamos hablando de 1950, ¿vale? Sindicato Provincial de la Pesca,
Este es un aviso que dice textualmente: en esta cofradía de pescadores de Puerto del Son, a partir del día 8 hasta el día 13 del actual y desde las 10 a las 14 horas se despachará el cupo de reserva de víveres, ¿vale? De la campaña 1949-1950 a los, es importante esto, 2017, ¿vale? Pescadores censados en este puerto y familiares, 2017, pescadores y familiares, ¿vale? Entonces, lo que se hacía en aquel momento como labor social, la cofradía, cada marinero, cada pescador tenía su cartilla de cupos, y aquí están los cupos donde venía el número de la cartilla de cada pescador, iban a recoger los víveres a la cofradía. Curiosamente, 1 kilo de azúcar en aquel momento valía 11,50 pesetas y medio kilo de arroz 4,30 pesetas. El total por ración eran de 15,80 pesetas, que se le entregaba a los pescadores que venían a recoger su cupo y a las familias. Señor patrón mayor de Ribeira, no se me quede dormido, ya estoy terminando, pero esto es muy importante. Es muy importante y va para usted, va para todo el mundo, pero es muy importante porque tiene que ver con la cofradía de Ribeira, ¿no? También teníamos redistribución o tenían de pertrechos de pesca, ¿vale? Entonces, esta es una carta del patrón mayor de Ribeira al patrón mayor de Porto do Son, donde le pregunta si realmente en Porto do Son se han recibido todos los pertrechos que habían solicitado, según el acuerdo y el pedido que se hizo a Cambados en una determinada fecha, porque en Ribeira no habían recibido prácticamente nada. Y le preguntaba al de Porto do Son si aquí efectivamente habíamos recibido lo que habíamos pedido en su totalidad o no, ¿vale? O sea, que ya de aquella, estamos hablando de 1939, Por cierto, curiosidad, Ribeira aquí se escribía con V. Vale, ahora con V. Es curioso. Labor social, continuamos con la labor social. Aquí, cuando ahora se está promocionando tremendamente la mujer en las empresas, todo lo relacionado con la mujer a todos los niveles, ya lo hacíamos ya desde aquella, ya lo hacían de aquella. Aquí tenemos dos boletines de cotización. Curiosamente, una pone atadora y otra pone redera. No sé si la categoría profesional, en aquel momento una cosa era una cosa y otra cosa era otra, lo desconozco. Pero son cotizaciones a la Mutualidad Nacional de Pescadoras de Bajura, vale, y estamos hablando del año 56 al año 59, y aquí del 56 al 61-62. Es el día hoy todavía que vienen a buscar algunas certificaciones, personas muy mayores, que les faltan algunas cotizaciones para poder jubilarse, vienen a la cofradía que se les pide un certificado en base a estos boletines de cotización, ¿vale? Y lo hacemos todavía, hoy ya menos porque claro, cada vez va quedando menos gente mayor, pero en cualquier caso, ya de aquella había mujeres, rederas y atadoras cotizando a lo que hoy llamamos la seguridad social. Aquí tenemos un grupo de atadoras, yo casi me atrevería a reconocer alguna de ellas, pero no voy a decirlo, no vaya a ser que me equivoque. Aquí tenemos un grupo de rederas y un grupo de dos personas que son hijos de esta señora, por lo menos uno de ellos, ¿no? Está por aquí su nieto, uno de ellos es nieto, la señora Maruja del Ansioso. Dos, vale. Evidentemente, arreglando unas nasas. Pósito infantil, más labor social. Se constituyó la escuela del pósito infantil de Porto do Son, ¿vale? Estamos hablando del 1928, 27-28. Se constituyó con ayudas, evidentemente había ya ayudas en aquel momento para esto, y se constituyó el famoso. Hay un documento aquí muy curioso, que es este. Aquí nos está hablando del Ministerio de Trabajo, Instituto Social de la Marina, vale, es una carta que se dirige al presidente del Pósito de Porto do Son,
donde se le remiten 245,40 céntimos, pesetas céntimos, y 258, ¿vale? Es 258 céntimos, perdón, pesetas, era el sueldo del maestro de la escuela del Pósito de Porto do Son, que estaba subvencionada por el Instituto Social de la Marina. Y luego hay un documento, es que claro, nos retraemos mucho en el tiempo, 1931, sí, 31 parece. Una carta de un colegio de Santa María de Arzúa, que vinieron un día de excursión al Son, a Porto do Son, estuvieron con los niños del Pósito de Porto do Son, le enseñaron todo lo que era el tema de la cultura marinera, la pesca y todo lo demás, y esta es una carta de agradecimiento pidiéndoles y deseándoles que los niños de Porto do Son puedan ir a Arzúa, en alguna ocasión de excursión también, para enseñarle lo que ellos tenían allí, ¿vale? Y les agradecen la visita. Esta es una fotografía del Pósito de Porto do Son, con los niños en la escuela, y el maestro Ovidio. Este es el señor maestro en aquel momento, ¿vale? Museo Marea, como veis, tenemos muchísimas fotografías del Museo Marea, ¿no? Que gracias a la intersección de José Manuel Vázquez Lijó, que té para los amigos, ha hecho una gran labor en este trabajo. As festas do Carmen non podían faltar nun pueblo mariñeiro, faltaría más. Bueno, pues esta es una relación de gastos donde la cofradía le pide al Instituto Social de la Marina una ayuda para los gastos que hubo ese año en la fiesta del Carmen. Y aquí se detalla precisamente los gastos que hubo, ¿no? Concretamente de luminosidad, iluminación, fuegos artificiales, en fin, está el detalle. Diversas fotografías de la Virgen del Carmen de Porto do Son, una fiesta del Carmen de Porto do Son también, y esto no podía faltar. Yo recuerdo de niño en las fiestas del Carmen, después de comer todos íbamos para la Comboa, para la playa, y en las fiestas del Carmen se celebraban las regatas de botes. Eran unas regatas espectaculares, había una competencia tremenda, venían botes de toda la ría y de otras rías a competir, ¿no? Y eran marineros, simplemente que se entrenaban y corrían. Entonces hacían regatas de botes y los premios de las regatas se entregaban en la fiesta por la noche en la verbena, en el descanso de la verbena. Se entregaban las copas, se entregaban los premios, con lo cual esta gente se quedaba aquí y bueno, a veces acababan como el Rosario de la Aurora, el tema este de las regatas, pero era espectacular, ¿eh? Esto ya son unas fiestas del Carmen mucho más recientes, de hecho aquí hay dos embarcaciones, el Nuevo Mar de Levante, de José Torres, que está el hijo por ahí, que acaba de llegar ahora de Gijón también, y este es el Nuevo Bruma, por ejemplo, dos buenos barcos. Todavía teníamos fábrica de conserva, ¿eh? Hoy hay un edificio de viviendas y de pisos ahí. Pero bueno, y estábamos en la construcción, en la prolongación del dique de abrigo de Porto do Son. Fíjense ustedes aquí en este andamio de madera de esta gente aquí celebrando. Porto do Son, muchos años ha, y Porto do Son en la actualidad. Vale. Con esto, a partir de hoy se activa precisamente esta conexión o este link que se suele llamar ahora para que todo el mundo pueda tener acceso a este archivo histórico de la Cofradía de Pescadores de Porto do Son, ¿no? De todas formas, yo no quería finalizar mi intervención con el permiso de la presidencia sin decir dos palabras que para mí son fundamentales y que precisamente de alguna manera justifican todo lo que se ha hecho hasta ahora. Lo he escrito para no olvidarme de decir lo que quiero decir, porque a veces lo queremos decir y nos saltamos cosas. Este proyecto, personalmente para mí, insisto, personalmente para mí, aparte de todo lo dicho anteriormente, lo considero un homenaje a aquellas personas que el día 15 de abril de 1923 constituyeron el Pósito de Pescadores de Porto do Son, y a todos aquellos que conformaron sus órganos de gobierno, cabildos y juntas generales, que a lo largo de casi los 100 años de historia supieron navegar contra viento y marea firmes al timón de este barco común que es la Cofradía de Pescadores San Telmo de Porto do Son. Algunos de ellos aquí presentes,
como los expatrones mayores don José Torrado Mariño, don Joaquín Quintáns Vila y don Tomás Fajardo da Costa, y el actual patrón mayor, don Emilio Queiruga Santamaría, con los cuales he tenido y tengo el honor de trabajar ejerciendo el cargo de secretario de la cofradía y para los cuales les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. O arquivo digital que vimos a presentar hoxe. Antes de nada, dende Unaita, queremos dar as grazas á confraría por ter esa amabilidade de querer compartir con nós os seus fondos documentais e a súa historia. Unha historia que non somente fala da entidade, senón que tamén fala da vila de Porto do Son e desta memoria mariñeira. Como decía Jesús antes, nós dende Unaita apostamos pola digitalización destes fondos para poñelos en valor e para ao mesmo tempo que non se perdan e poida perdurar esta memoria. O que vimos a presentar agora, o arquivo digital, é a etapa final dun longo proceso de organización, catalogación de todo o fondo documental. Este arquivo que teredes acceso hoxe, organizámoslo da seguinte maneira. Cando viñemos a recoller a documentación, que Jesús pode decir, viñemos a recoller a documentación, o primeiro que fixemos foi falar con él e crear un cadro de clasificación preguntándolle cales eran as funcións da cofraría para así poder facilitar estas búsquedas posteriores e que non se perdera a información. Entón, unha vez que nos estamos dentro do arquivo digital, podemos, para facer as búsquedas, vai un poquinho lento, perdón, aquí está. Imos a ter o arquivo digital sería un escaparate virtual destes fondos digitalizados que nos podemos buscar e discriminar por título. Por exemplo, se poñemos embarcacións, vannos a sair todos os rexistros que conteñan ese título. Entón, como podedes ver, temos rexistros dende 1947 ata o ano 1960. Se clicamos neles, accedemos a unha ficha descriptiva na que temos o título, a sinatura que onde a podemos atopar no depósito da confraría, no arquivo da confraría, e unha breve descripción. E despois podemos acceder ás imaxes digitalizadas e a un PDF que se pode descargar. Se volvemos para atrás, podemos buscar, pois, por título, por ano, por exemplo, se poñemos, imos ir aos máis antigos, aquí estamos, por exemplo, no ano 1929, temos o estado de contas do pósito, vemos todas as imaxes, que se clicamos nelas vemos a previsualización e podemos descargar o PDF. Despois tamén podemos buscar por series e por seccións. Por exemplo, se buscamos aquí en Xunta Xeral, por exemplo, imos acceder a todos os libros de actas da confraría. Clicando, accedemos pois ás fichas descriptivas de cada un deles. Tamén, aquí á esquerda, temos as diferentes categorías e clicando podemos acceder aos diferentes rexistros. Dar tamén as grazas ao Museo Marea, pois colaborou con este proxecto dunha maneira desinteresada, cedendo as súas boa parte das súas imaxes e fotografías que tiñan, que, en certo modo,
completan esta historia da confraría. Aquí temos os títulos, as notas, máis as imaxes que podemos acceder e descargar. E pola miña parte, isto sería todo. A partir de hoxe poderemos acceder a él e, de feito, de novo, dar as grazas por poñer en valor este patrimonio e apostar pola digitalización, pois é a única das maneiras de facer que perviva este patrimonio, que non soamente é material, senón tamén é inmaterial, e non somente conta a historia da vila de Porto do Son, senón que conta a historia de todos nós. Moitas grazas por contar con nós para isto. Hay que pinchar. Bueno, ahora tiene la palabra el patrón mayor de Porto do Son, don Emilio Queiruga Santamaría. Buenas tardes a todos. Gracias por arrouparnos desta maneira. Seguramente que se a situación do COVID fora outra, pois quedou moitísima xente fora que sí que nos gustaría tamén que estuvera como compañeiros, sobre todo mariñeiros e moita máis xente, pero bueno, a situación é a que é, só podemos estar os que estamos aquí. Ante todo, moitísimas gracias por asistir. En nombre del Cabildo y la Junta General de la Cofradía, desde la que se presentó el proyecto de digitalización de nuestros extensos fondos documentales, me gustaría comenzar por poner en valor que desde el primer instante no dudamos que esta iniciativa sería algo trascendente ahora y sobre todo para los años venideros de la cofradía. Trascendente y valioso como patrimonio, a la vista que lo es, pero también como autoestima, orgullo marinero e identidad. Mi agradecimiento a nuestro Museo Marea en la persona de su director, don José Manuel Vázquez Lijó, por toda su amabilidad y colaboración en la cesión de imágenes y documentos gráficos históricos para este extenso archivo y, naturalmente, a la Conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, a la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, perdón, con su conselleira doña Rosa Quintana, aquí presente, quien a través del GAL Zona 4, Seo de Fisterra, Ría de Muros y Noas, ha aportado la subvención con fondos FEN y nacionales del 82% de la inversión, lo que supone una inversión de 60.472,57 euros, necesaria a los efectos de llevar a cabo este proyecto histórico para la Cofradía de Pescadores y, por supuesto, para el propio Concello de Porto do Son y, en concreto, para sus marineros y familiares. Una iniciativa que, a través de los retornos posibles para todos, empezando por los jóvenes y, naturalmente, los mayores que puedan atestiguar y a un día de hoy estas historias y añadir muchas otras desde un punto de vista personal. Y recordemos que muchos de ellos tienen familias fuera, familiares emigrados, a muchos y muchos kilómetros, gran parte de ellos al otro lado del charco, que es el Océano Atlántico, quien a través de este portal web puede acceder a los fondos digitalizados y ver a sus seres queridos y su localidad desde los primeros años del siglo pasado. Un proyecto que emociona, que crea entidad, orgullo y, por qué no decirlo, por todo lo que representa. El mar es, como sabemos bien, un medio duro que castiga y que premia con los mejores alimentos y que nos hace sentir morriña, a la vez que cariño. Todo ello nos acordamos de los orígenes de las personas, historias que hay detrás de nuestro pueblo marinero, de nuestro pueblo en todos los aspectos, naturalmente. Bueno, agora vamos a deixar que ler non é o meu. Bueno, eu simplemente dar as gracias a toda esta xente do mar, os ex-patrón maiores que aquí nos acompañan, que son parte da historia da nosa cofradía. Sobre todo, tamén quería mencionar a xente das oficinas e quería mencionar a persona que, gracias a aquí, leva traballando en este proxecto, que é Suso, como conocemos aquí. Bueno, leva unha temporada, eu sobre todo desde fai 2 meses, que está insoportable, porque está nervioso, porque está que non hai quen o aguante, porque isto tiene que salir bien, porque tal. Eu quería vos invitar a todos
a que veñades ver o archivo da Cofradía de Porto do Son, porque se o vedes, iso é unha maravilla como ten este home. O sea, ten as primeiras máquinas de escribir que están na cofradía. Os ordenadores, el garda todo, pero non o garda de calquer maneira. Aquel archivo é unha envidia, os que o coñecen, que hai moita xente daqui que o coñece, é unha pasada como ten ese home todo. Entón, habla del archivo digital. no, entón, para. Entón, efectivamente, isto é unha cousa que tiñanos que facer, porque vos imaginadevos que houbera un incendio, unha inundación, e que se perda todo eso, porque hasta fai 2 días, fai moi poucos anos, facíanos, este home facía os libros igual que os vedes aí. Eu creo que desde canto tempo fai que facemos as actas, un par de anos, pero hasta fai 2 anos, e fainos firmar folla por folla que non é obligatorio, o sea, el fainas igual que fai 50 anos. Entón, agradecervos a todo isto, e volvo a dicir gracias ao Museo Marea, a Consellería do Mar, que non sería posible todo isto, e a directora, e sobre todo tamén quero mencionar a unha amiga personal miña, que veu desde a Coruña, a María Cancelo, que é jefa territorial, que somos a parte de... hoxe tamén a temos aquí. Entón, gracias a todos por arrouparnos, aí aos patróns que tamén nos acompañaron, e a parte de... Non, hombre, non lle queda máis remedio. E nada máis, e gracias a esta gran familia que somos todos, o alcalde de Porto do Son, porque cada vez que lle pedimos calquer cousa, hoxe aquí temos a corporación toda, a corporación de todo o Concello, os representantes do Concello, e agradecervos que estedes todos aquí. E para min é un orgullo que todos esteades aquí desta gran familia, porque o Son é un pueblo mariñeiro e non teño moito máis que decir. Gracias de corazón. A mí me volve a facerlo, Bueno, pois, moi boas tardes a todos. A verdade é que non me vou a referir como protocolarmente correspondería a todos os que me acompañades hoxe aquí, prefiero chamarvos a todos amigos e amigas, que é o que realmente somos. Creedeme se vos digo que hoxe para min é un día de orgullo. Pouco máis podo aportar a todo o que se explicou por parte de Suso e por parte de Oria. Simplemente quería facer algunhas reflexións, sobre todo de agradecemento, porque o traballo que se fai nas cofradías é necesario poñelo en valor. O traballo que fan non só os que forman parte da Xunta Xeral e do Cabildo, senón todos os funcionarios que de maneira calada traballan para ordenar o traballo dos que teñen que salir ao mar a faenar. Decía o patrón maior que vos invita a que vayades a ver o archivo da Cofradía de Porto do Son. A verdade é que é unha envidia de organización, de sistematización, pero tamén de seguir implicándose no futuro. O obxectivo que perseguía a Cofradía de Pescadores de Porto do Son, pero eu creo que impulsado fundamentalmente por Suso, o que buscaba era conservar ese patrimonio que tiña toda a cofradía e facerlle chegar a maior cantidad de público posible. E para iso a única posibilidade era transformar ese coñecemento da tradición nas novas tecnoloxías. E iso foi o que Oria e toda a empresa naquela traballa fixeron con ese traballo de digitalización que ahora nos permite a todos os cidadáns podernos acercar a ese conocemento da nosa cultura. Eu sempre digo que Galicia non se entendería sin o seu mar, e por iso é importante que teñamos ese compromiso profundo de arraigo ca nosa tradición, ca nosa cultura mariñeira. Unha cultura que foi quen de cambiar a orografía da nosa territorio, que foi quen de adaptar as nosas costas para que os barcos puderan desenvolver a súa actividade. Unha ciudadanía que con moi poucos coñecementos científicos foi quen de diseñar barcos que lles permitiran cada vez salir a faenar máis lonxe, de diseñar artes e aparellos de pesca que lles permitiran
non soamente a eles convertilo no seu medio de vida, sino suministrar alimento para toda a sociedade. Eu creo que todos os galegos debemos de estar comprometidos con esta conservación da nosa cultura, das nosas tradicións, e por iso, dende a Xunta de Galicia, tamén apostamos por recuperar esa cultura e nestes momentos estamos nun convenio de colaboración ca Universidade de Coruña e ca súa fundación, elaborando o Plan da Cultura Marítima co Horizonte 2030. É un plan que pretendemos que recolla absolutamente todo o que ten que ver co noso mar, tanto os diseños arquitectónicos como as construcións, como todos os oficios que teñen que ver que se desenvolveron no entorno do mar, e por iso eu, donde podio, e neste momento creo que é o millor círculo para decilo, pedirlle a todos os que queiran aportar, porque ca suma de todos seremos capaces de facer a millor colección de todo o que significa a cultura marítimo-pesqueira. Decía Suso, que algunha vez me oíu a min decir que cando hoxe en día está tan de moda darlle premios ás empresas que apostan por a responsabilidade social corporativa, a directora de Desenvolvemento Pesqueiro, a amiga Susana, e eu o comentamos máis dunha vez. Isto todo xa estaba inventado nas cofradías. Foron elas as primeiras entidades que necesitaban ter ese premio de responsabilidade social corporativa, que, sin sabelo, estaban facendo ese traballo antes de que a sociedade pensara no concepto de responsabilidade social corporativa. É moi significativo ir a moitos povos e ver como as tapas do alcantarillado poñen cofradía de pescadores de, ou como as iglesias se foron reformando gracias á aportación tamén de expósitos das cofradías, ou como aquelas viúvas que quedaban, por desgracia, con nenos, eran, de alguna maneira, subsidiadas por o propio opósito, cando aínda non existía ni siquiera a seguridade social. Todas esas cousas que hoxe prácticamente non lle damos valor porque temos unhas coberturas sociais importantes dentro da administración pública, sí que é importante recoñecelas e poñelas en valor. E eu, por eso, sempre defendín a organización do sector en torno ás cofradías. Hai quen se empeña en decir que as temos que transformar en organizacións de produtores sin darse conta que as propias cofradías foron evolucionando e que hoxe son auténticas empresas, auténticas organizacións de produtores e auténticos motores da actividade económica de todas as zonas costeiras. Así é que eu xa me estou alargando demasiado porque a miña pretensión hoxe era aquí decir simplemente gracias, gracias, gracias e de verdade que cada día me sinto máis orgullosa deste sector que tanto foi, tanto é e tanto será no futuro para Galicia. Moitísimas gracias. Bueno, que con la intervención de la señora consellera, doña Rosa Quintana, damos por finalizado el acto. Creo que estamos más o menos dentro del tiempo previsto, que estaba inicialmente de duración. Y como dijo el patrón mayor y como dijo la consellera, muchísimas gracias a todos por haber asistido en las condiciones que nos encontramos hoy en día. Sobre todo a todos, en particular a aquellas personas que se han tenido que desplazar muchos kilómetros para poder estar acompañándonos hoy aquí. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos esperándoles en Portodosón para cuando quieran visitarnos. Tenemos unas obras de infraestructura en la fachada marítima impresionantes y probablemente haya más noticias de futuro para poder seguir avanzando, sobre todo en la que nosotros respecta, en la Cofradía de Pescadores, con mayor dotación de infraestructura portuaria. Peticiones a la consellera le llevamos haciendo y le hacemos día sí, día también, ¿no? A la presidenta de Puertos de Galicia más de lo mismo. Pero bueno, lo importante es estar ahí, estar unidos, seguir trabajando, seguir luchando. Y a los pescadores y a los representantes de la cofradía en este momento, como he dicho antes, contra viento y marea y firmes al timón. Muchas gracias a todos.